Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sean todos bienvenidos al segundo evento en el marco de la serie Briefings on Cuba. Briefings es una iniciativa conjunta del Instituto de Investigaciones Cubanas, conocido por sus siglas en inglés CRI, el Centro de América Latina y el Caribe Kimberly Green, LAC, y Casa Cuba, tres entidades de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Mi nombre es María Carla Chicuen y tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi rol de directora ejecutiva de Casa Cuba. Casa Cuba es una nueva iniciativa de FIU. Nuestra visión es construir un centro cultural dinámico, innovador e inclusivo donde se celebre y se difunda la gran riqueza y universalidad de la cultura cubana. Casa Cuba, a través de la presencia física del CRI en sus instalaciones, proveerá también un foro intelectual de rigor donde se promueva el conocimiento y la educación sobre el pasado, presente y futuro de Cuba y de la diáspora internacional cubana, con la participación del sector académico, expertos globales, líderes de gobierno y negocios, artistas, medios de prensa y la comunidad en general. Casa Cuba contará con instalaciones para eventos y funciones artísticas, aulas y salas de conferencia, galerías, espacios de colaboración profesional y áreas de esparcimiento. Los espacios contarán con la última tecnología digital para conectar audiencias de todo el mundo y contar la historia de los cubanos en una forma dinámica e interactiva. Casa Cuba espera abrir sus puertas en la sede principal de FIU en Miami en el año 2022. Todos son invitados a involucrarse y contribuir a este proyecto histórico para nuestra comunidad. La serie Briefings, el evento que nos complace presentar esta tarde, es una muestra de la programación que todos podrán disfrutar en nuestra Casa Cuba. A través de esta serie se presentan con regularidad análisis sobre la política, economía, cultura y sociedad cubana, los cuales incluyen recomendaciones en materia de políticas públicas. Cada informe comisionado por la serie se disemina al público a través de presentaciones en vivo, como la actual, y de los portales de comunicación digitales de CRI, LAC y Casa Cuba. La serie Briefings se inauguró en abril de este año 2020 mediante la presentación de un informe sobre la economía cubana elaborado por el profesor y distinguido economista cubano, el doctor Carmelo Mesa Lago. Hoy nos complace presentar el segundo informe de la serie, obra del igualmente distinguido académico e historiador, el doctor Rafael Rojas, quien presentará un análisis sobre el nuevo poder ejecutivo cubano. Muchas gracias al doctor Rojas por su colaboración y su presencia esta tarde. Antes de dar inicio al evento y ceder la palabra al doctor Rojas, quisiera agradecer también a todos aquellos quienes hicieron este evento posible, particularmente al doctor Jorge Duani, director del CRI, honorable profesor Luis Guillermo Solís Rivera, director interino del LAC y expresidente de Costa Rica, doctora Maite Morales, coordinadora de programas de Casa Cuba, y Aimé Correa, administradora de Asuntos Externos de CRI. En especial, reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes, quienes hoy nos acompañan. Sepan que esperamos anunciar muy pronto la publicación y presentación del siguiente informe en la serie de briefings y una vez más esperamos contar con su participación. Sin más, invito a la pantalla a mi colega, profesor y director interino del LAC, Luis Guillermo Solís Rivera. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes para todas y todos. Quiero sumarme a las palabras de agradecimiento de María Carla por su participación en este evento y muy especialmente a nuestro invitado, el distinguido profesor académico don Rafael Rojas del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Él será presentado por mi colega y distinguido director de la casa, del director del Instituto de Investigaciones Cubanas, el doctor Jorge Duani. Para el Instituto Kimberly Green, para el Centro Kimberly Green de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, es un señalado honor acompañar estos briefings on Cuba de Casa Cuba. Para nosotros, centro especializado en estudios latinoamericanos y caribeños que enfatiza la investigación y la docencia, la oportunidad de ser parte de este tipo de actividades de alto nivel académico constituye un privilegio y también una obligación que asumimos con entusiasmo y agradecimiento. Sin más que agradecer una
una vez más a nuestra audiencia por su participación esta tarde. Quiero cederle la palabra al doctor Jorge Duani, quien es el director del Instituto de Investigaciones Cubanas, profesor de antropología y profesor también de la Escuela de Asuntos Globales y Socioculturales de nuestra universidad. Doctor Duani, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, profesor Solís, y gracias, María Carla, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto presentarle a nuestro conferenciante invitado, el doctor Rafael Rojas, quien disertará, como ya escucharon ustedes, sobre el tema del sistema ejecutivo cubano, cambios constitucionales en la estructura de poder. El doctor Rojas es catedrático en el Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México, donde también dirige la revista Historia Mexicana. Anteriormente se desempeñó como profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en la Ciudad de México. Ha sido igualmente profesor e investigador visitante en las universidades de Yale, Princeton, Columbia y Texas en Austin. Nacido en Santa Clara, Cuba, reside en México desde la década de 1990. Forma parte de una generación de destacados escritores y artistas cubanos que se radicaron en México durante ese periodo. Obtuvo su doctorado en Historia precisamente en el Colegio de México, y su licenciatura en Filosofía en la Universidad de La Habana. Se ha especializado en la historia intelectual, política y diplomática de América Latina en los siglos XIX y XX. Uno de sus principales focos de interés académico ha sido la historia de Cuba después de la Revolución de 1959. Posee un espíritu verdaderamente interdisciplinario que frecuentemente cruza las fronteras entre la historia, la literatura, la filosofía y la política. Ha publicado más de 30 libros sobre temas cubanos y latinoamericanos, entre los cuales se destacan El cambio constitucional en Cuba, coeditado con Belia Cecilia Boves y Armando Chaguaceda en 2017, Historia mínima de la Revolución Cubana, publicado en el 2015, que tuvimos el privilegio de presentar aquí en Miami hace unos años, El estante vacío, literatura y política en Cuba, desde el 2009, y Tumba sin sosiego, revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano en el 2006. Tengo que decir que la mayor parte de estos libros y otros más están en mis anaqueles en la oficina, que lamentablemente en este momento no puedo consultar. Además de los libros que he mencionado, el doctor Rojas ha escrito numerosos artículos en prestigiosas revistas profesionales, tales como Cuban Studies, Foreign Affairs, Nexos y Revista Iberoamericana. Sus reseñas literarias y ensayos periodísticos han aparecido en El País, Letras Libres, Vuelta, Plural, Encuentro de la Cultura Cubana y otros medios. También es autor de docenas de capítulos de importantes libros académicos como los siguientes: La Cuba que quisimos, la nueva Constitución cubana del 2019, editado por Jorge Domínguez y otros colegas este mismo año. The Revolution from Within, Cuba 1959-1980, coeditado por Michael Bustamante y Jennifer Lamb el año pasado. Reading Cuba, discurso literario y geografía transcultural, editado por nuestro reciente graduado doctorado Alberto Sosa Cabanas en el 2018. Un siglo de constitucionalismo en América Latina, 1917 a 2017, editado por Catherine Andrews en el 2017. Y el monumental libro, un compendio de autores de historia de Cuba, editado por Consuelo Naranjo Orobio, de 1909. Igualmente ha participado en numerosas conferencias académicas celebradas en diversos países de las Américas y Europa, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, España, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina y Brasil. Fue reconocido como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes en el 2014 por la revista española Es Global. Ha recibido otras distinciones académicas como ser miembro de la Academia Mexicana de la Historia, a la que ingresó en el 2018, recibió el Premio Isabel de Polanco de ensayo en el 2009, Premio Anagrama de ensayo en 2016 y el Premio Matías Romero en el 2001. Así que, en síntesis, como ven ustedes, se trata de un intelectual completo, de peso completo, digamos, muy prolífico, con muchos intereses diversos, y para nosotros es un honor tenerlo con nosotros hoy, aunque sea virtualmente. Antes de cederle la palabra, quisiera señalarles a los asistentes a este evento que pueden hacer preguntas a través del botón del Q&A, abajo, en la parte de abajo de la computadora,
y al finalizar la charla del doctor Rojas, trataremos de plantear la mayor número de preguntas para su consideración. Además, y finalmente, quiero señalar que todos los asistentes a este evento virtual van a recibir una versión escrita de la conferencia de hoy por correo electrónico. Sin más preámbulo, le dejo la palabra al apreciado colega y amigo, el doctor Rafael Rojas. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias al Cuban Research Institute, a su director Jorge Duani, colega con quien he compartido muchísimos proyectos en los últimos años. También muchas gracias al presidente Luis Guillermo Solís y a todo el equipo de Casa Cuba y de Florida International University que ha hecho posible esta conferencia, a Maite, María Carla, a Aimé. Es un enorme placer estar aquí con ustedes y por esta vía tratar de acortar la distancia que nos ha impuesto la pandemia. Esperemos que pronto podamos encontrarnos físicamente. Desde hace un año, en Cuba funciona un poder ejecutivo muy distinto al que existió durante 6 décadas, o un poco más de 6 décadas. Si tomamos en cuenta el año 1976 como punto de partida de la primera constitución del Estado socialista cubano, veremos que el Poder Ejecutivo entonces estaba conformado por una serie de cargos concentrados en una persona, Fidel Castro, y luego en su hermano Raúl, luego a partir de la sucesión, primera sucesión presidencial en la primera década del siglo XXI. Esos cargos eran el presidente de la República, el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Consejo de Ministros y también el primer secretariado del Partido Comunista de Cuba, o sea, una función que constitucionalmente no aparece adscrita al Poder Ejecutivo, pero que en la práctica, como sabemos, ha cumplido tanto a nivel nacional como a nivel regional funciones no solo ejecutivas, sino en algunos momentos administrativas. Lo que intento en esta conferencia es contribuir al debate sobre ese rediseño del Poder Ejecutivo en Cuba, partiendo del hecho de que con la Constitución del año 2019, varias de esas funciones, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Estado, más otras nuevas como el primer ministro y el primer secretariado del Partido Comunista de Cuba están en manos de personas diferentes. Hoy por hoy en Cuba el secretario general del Partido Comunista de Cuba es Raúl Castro, el presidente es Miguel Díaz-Canel, el primer ministro es Manuel Marrero y el presidente del Consejo de Estado es Esteban Lazo, quien es a su vez el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y quiero adelantar desde ahora que me parece que con la reforma de 2019 la estructura misma del Consejo de Estado pasa más bien al poder legislativo, ¿no? Se sustrae, digamos, del antiguo poder ejecutivo. Las pocas explicaciones que podemos leer sobre esos cambios provenientes de los más altos funcionarios cubanos, el propio presidente Díaz-Canel, el propio Esteban Lazo, ahora presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional, u Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado, que tuvo un papel muy importante en el último proceso constituyente cubano. También las observaciones de los escasos analistas académicos o periodistas que discuten estos temas apuntan a que se trata en esencia de una separación de funciones, cito un texto de Homero Acosta, que hará más eficaz y democrático el sistema. No faltan quienes ven elementos
de presidencialismo colegiado o parlamentarismo en dicho formato, aunque voces críticas dentro del constitucionalismo académico de la isla han señalado que se trata en realidad de un esquema que refuerza la concentración del poder. Como se verá al final de mi presentación, yo tiendo a simpatizar con esa zona crítica del constitucionalismo cubano, tanto en la isla como en el exterior. Partimos de la observación de que en el último año el debate sobre el proceso constituyente y la Constitución cubana de 2019 ha priorizado los avances o limitaciones que se operan en la parte doctrinaria o dogmática de la nueva Carta Magna. Los estudiosos han destacado la incorporación del lenguaje de los derechos humanos, la supresión de la institucionalidad estatal como marco único de sociabilidad para el ejercicio de las libertades de pensamiento, conciencia, expresión, manifestación, reunión y asociación, aunque en el caso específico de la libertad de prensa hay que decir que persiste la restricción constitucional para medios independientes del Estado. Mi acercamiento es, por tanto, a la otra zona de la reconstitución cubana, la que tiene que ver con los cambios orgánicos, es decir, con lo que se conoce en el constitucionalismo, en la esfera de la distribución de los poderes del Estado. Me refiero a la zona, esa zona revela una importante reorganización del poder ejecutivo de la isla. Mi propósito es inscribir ese nuevo formato para el ejercicio de la autoridad central en el rico debate sobre presidencialismo y parlamentarismo que se ha producido en América Latina desde fines del siglo XX. Como se verá a continuación, hay otro objetivo implícito en este ejercicio, que es contribuir a la conexión de la experiencia de la isla con el entorno del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Creo yo que esa es una asignatura pendiente no solo para los académicos, sino para los propios políticos cubanos. Hace unos 30 años, algunos en el auditorio seguramente recordarán, en medio de las transiciones a la democracia desde diversos regímenes autoritarios que se vivieron en América Latina, algunos teóricos políticos lograron colocar sobre la mesa la alternativa entre presidencialismo y parlamentarismo en las formas de gobierno de la región. A pesar de que desde las primeras décadas del siglo XIX, la mayoría de los regímenes latinoamericanos había optado por el presidencialismo, una importante corriente de las ciencias políticas propuso una ruptura con aquella tradición y un avance hacia el parlamentarismo. Por debajo de aquella inclinación actuaba una certeza bastante cuestionable, podemos decir ahora desde el punto de vista de la historia política, de que el modelo presidencialista era más proclive al caudillismo y al autoritarismo que el parlamentario. Un momento clave de aquel debate fue el famoso coloquio sobre la reforma política y la estabilidad democrática de 1987 en el Fortín de Santa Rosa, Uruguay, donde se discutieron las tesis de Juan Linz, Dieter Nuland, Aldo Solari, Giovanni Sartori, entre otros. Desde la posición más abiertamente a favor del parlamentarismo europeo hasta la más escéptica por la vía del semipresidencialismo o de la teoría de los dos motores, aquel consenso relativo giraba en torno a la necesidad de balancear el poder presidencial con una forma de representación que reforzara el papel de los congresos o que adaptara mejor los sistemas de partidos a legislaturas electoralmente sólidas. A partir de las constituciones nicaragüense de 1987, la brasileña de 1988, la colombiana de 1991 y hay que recordar la peruana de 1993, que hoy está mostrando algunas de las limitaciones de aquella aproximación al parlamentarismo o al semiparlamentarismo, pudo observarse que esa persuasión parlamentaria generaba múltiples resistencias. Ya en los años 90, la teoría política latinoamericana comenzó
a reaccionar contra la llamada transitología académica al reivindicar las posibilidades de gobernabilidad democrática del presidencialismo. Autores como Luis Sánchez Agesta, Germán Vidal Campos, Antonio Colomer Vidal o Humberto Nogueira Alcalá propusieron diversificar las tipologías del presidencialismo antes que desaconsejar ese tipo de régimen. En México, por ejemplo, Jorge Carpizo, un clásico de los estudios presidencialistas e importante funcionario del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, recordemos fue secretario de Gobernación, Procurador General de la República, también rector de la UNAM, reiteró su preferencia por una división de poderes favorable a la rama ejecutiva. En 1996, cuando el presidente mexicano Ernesto Zedillo emprende la reforma electoral largamente postergada, una rama de la teoría política, pienso en los estudios, por ejemplo, de Alonso Lucambio, José Woldenberg, María Amparo Casar e Ignacio Marván, argumentó a favor de un gobierno dividido, donde un jefe de Estado con amplias facultades ejecutivas cohabitara con un Congreso de mayoría opositora. El ejercicio del poder sin mayorías legislativas hegemónicas era visto entonces en México y buena parte de América Latina como una prueba de la fortaleza del presidencialismo. Sin embargo, en casi todas las constituciones latinoamericanas, a mediados de aquella década, había acuerdo en torno a la idea de que la viabilidad del presidencialismo debía darse acompañada de un impulso a la alternancia en el poder y el control de la reelección. La nueva fase del constitucionalismo latinoamericano que arranca con la Constitución Bolivariana de 1999 no alteró en lo sustancial los protocolos básicos de la división de poderes construidos durante las transiciones. Sin embargo, a mediados de la primera década del siglo XXI, en medio de la hegemonía regional de la izquierda bolivariana, aquellos consensos de la transición se vieron rápidamente desestabilizados por la segunda generación de lo que se conocía desde finales del siglo XX como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Aunque se mantenía la preferencia por los regímenes presidencialistas y a la vez se avanzaba explícitamente hacia una consolidación de los roles de fiscalización parlamentaria del Poder Ejecutivo, juicios políticos, convocatoria a referéndums, plebiscitos y otros mecanismos de democracia directa, además de la interrelación entre las cuotas de representación legislativa y las autoridades electorales, la hegemonía de la izquierda regional a mediados de la primera década del siglo XX, liderada en buena medida por Hugo Chávez, avanzó hacia un reforzamiento inédito del presidencialismo por medio de la reelección indefinida en algunos gobiernos bolivarianos y hasta 3 periodos en el caso de Evo Morales, como hemos visto recientemente. La tendencia al reeleccionismo se volvió generalizada en América Latina a mediados de la década pasada, aunque en su versión extrema, la del reeleccionismo indefinido, solo logró concretarse en Venezuela y Nicaragua. Es interesante entonces analizar la nueva organización del poder central cubano a la luz de ese giro reciente en el constitucionalismo latinoamericano. Entre otras cosas porque el repertorio de alianzas geopolíticas del gobierno de la isla incluye algunos de los regímenes que más claramente han apostado por el reeleccionismo en la región. En ese sentido, lo primero que salta a la vista es que la reestructuración del poder ejecutivo cubano parte de una acotación del mandato presidencial a 2 quinquenios. Digamos, en el lenguaje del constitucionalismo tradicional, sería el derecho solo a una primera reelección continua. Y se acerca, pero se acerca a ese modelo a la vez al modelo de sucesión presidencial con Partido Comunista Único en China. A contracorriente del neopresidencialismo latinoamericano, el nuevo texto de febrero de 2019 en Cuba distribuye el poder central entre varias figuras de peso administrativo. El primer secretario del Partido Comunista, el presidente de la Asamblea Nacional, que como decíamos es ahora el presidente del Consejo de Estado, primer ministro del gobierno y presidente de la República. Esto es formalmente, de una estructura de poder hiperconcentrada en las figuras de Fidel y Raúl Castro se ha pasado a una ramificación de la autoridad central que debe analizarse con más cuidado.
La introducción de la figura del primer ministro que sustrae potestades administrativas al presidente de la República y al Consejo de Estado no corresponde, sin embargo, a un desplazamiento hacia el semiparlamentarismo, ya que no hay avances mínimos en la profesionalización de los representantes, ni un reforzamiento de la autoridad legislativa y electoral de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El cargo de primer ministro se introdujo, como sabemos, en el constitucionalismo cubano con la Carta de 1940, como parte, ahí sí, de un desplazamiento hacia el semiparlamentarismo. Entre 1959 y 1976, esa estructura del Poder Ejecutivo se mantuvo como parte de la inercia constitucional del antiguo régimen, pero en la práctica, durante aquella década y media, en la isla fue tomando forma un nuevo sistema político de partido comunista único, muy parecido al que se desarrolló en la Unión Soviética y los países de Europa del Este durante la Guerra Fría. A partir de 1976, la fusión entre las presidencias del Consejo de Estado y de Ministros en una misma persona, en este caso Fidel Castro, hizo innecesaria la figura del primer ministro. La recuperación del cargo, sin embargo, no implicó otras reformas del sistema político cubano que lo asemejarían a otros modelos semipresidenciales como el ruso, donde como en Cuba, desde la Constitución de 1992 y sobre todo sus ajustes, la Constitución rusa de 1993 y sobre todo sus ajustes en 2014, las funciones del presidente de la República, el presidente del Consejo de Estado y el primer ministro están separadas. Yo creo que además de los referentes latinoamericanos, chinos y vietnamitas que reconoce el propio proceso constituyente cubano, hay que incorporar al ruso, que por alguna razón se silencia dentro de esos referentes en la documentación oficial. La elección indirecta del presidente de la República en Cuba es otra peculiaridad del sistema político de la isla en el contexto latinoamericano. Ahí creo que esa distinción pone, agranda, digamos, la separación del modelo al que se va moviendo el sistema político de la isla con respecto al constitucionalismo latinoamericano. Los códigos electorales predominantes en América Latina, derivados en su mayoría de procesos de transición democrática a fines del siglo XX, reafirmaron la elección directa de los mandatarios, aun cuando ampliaran las facultades de los congresos o los grupos parlamentarios en las instituciones nacionales electorales. Tampoco la elección indirecta del Poder Ejecutivo en Cuba se da acompañada de un avance mínimo hacia el semiparlamentarismo en lo que concierne a la normatividad electoral, no solo por la ausencia de un sistema pluripartidista, sino por la falta de competitividad que impide la atención pública entre aspirantes a puestos legislativos o la distinción entre candidatos uninominales y plurinominales, que es fundamental en algunos países latinoamericanos como México. En este punto vale hacer énfasis en las diferencias notables entre el régimen constitucional cubano y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. No solo en el repertorio de derechos o en el sistema electoral, en el proceso constituyente o en la dimensión plebiscitaria, también en la organización del Poder Ejecutivo se reflejan esas diferencias. Ahí, en todo ese repertorio, desde los derechos hasta la organización del Poder Ejecutivo, Cuba se aparta claramente de la izquierda constitucionalista latinoamericana y caribeña. Podría argumentarse que el constitucionalismo cubano está tan lejos del latinoamericano en términos doctrinarios u orgánicos como del constitucionalismo, por cierto, neomarxista, defendido por autores como Antonio Negri, quien habla de un poder constituyente como trabajo liberado o movimiento real del comunismo que en poco o nada tiene que ver con la formalidad jurídica típicamente burocrática y moderna del socialismo cubano. Pero este es otro tema. Al momento del cambio de siglo en América Latina, como apuntábamos más arriba, el orden constitucional se inclinó por las tesis de Scott Mainwaring, Matthew Sober-Sugar y otros autores que recomendaban solidificar el poder ejecutivo para administrar los conflictos del pluralismo. En las primeras décadas del siglo XXI, a aquel argumento se han sumado otros,
relacionados con los nuevos focos de ingobernabilidad en América Latina: la violencia, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad, el regionalismo. Algunos de esos factores se manifiestan en Cuba, aunque no de una manera tan pronunciada. Eso podría explicar la lógica de la desconcentración del poder ejecutivo, pero uno de los elementos centrales de la defensa del presidencialismo en los años 80 y 90 en América Latina parece perfectamente aplicable a Cuba: la sucesión de poderes, en este caso de una autoridad fuertemente simbólica como la de la generación histórica de los líderes de la revolución, a una nueva clase política civil nacida después de 1959. Yo creo que esta lógica de la sucesión cubana, además de crear retos similares a los de las transiciones latinoamericanas de fin de siglo, es la clave para la comprensión del nuevo diseño del poder ejecutivo en la isla. Digamos que la combinación de una sucesión presidencial con un fuerte sentido de renovación generacional cada una década o cada un quinquenio, junto con el reforzamiento del Partido Comunista de Cuba, que voy a mencionar ahora, son digamos, los pilares fundamentales de esta nueva estructura del poder ejecutivo. Podría argumentarse que en algunos aspectos debate entre los constitucionalistas, este nuevo diseño generaría cierta superposición de roles, aunque yo creo que sigue gravitando fuertemente hacia el presidencialismo. La Constitución cubana no especifica, por ejemplo, cuál es la función del primer secretario del Partido Comunista, pero asienta que esa institución es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado que organiza y orienta la construcción del socialismo. Si solo podría asignársele al partido únicamente funciones ideológicas o doctrinarias, pero al decir que organiza, se infiere que el Partido Comunista cumple eventualmente funciones administrativas y ejecutivas. No es poco la manera en que se formula, digamos, ¿no?, el papel del primer secretario del Partido Comunista. Por cierto, que en la red como partido único, en la Constitución de 2019 se agregan un par de adjetivos. Ni en la Constitución de 1976 ni en la de 1992 se decía que ese Partido Comunista era único. En la Constitución de 2019 sí se establece, se especifica que es único. Vamos, diríamos que no era necesario decir que era único ni en el 92, porque Cuba estaba inmersa todavía, a pesar de que ya en el 92 había caído el muro de Berlín y había iniciado la descomposición del campo socialista. Cuba seguía inmersa, digamos, en la órbita del bloque soviético. Ahora, en el 2019 ya estamos más plenamente en una posguerra fría, por lo tanto la especificación de que el partido es único tiene otras implicaciones. También se le agrega, por cierto, el adjetivo fidelista, además, es decir, además de marxista, leninista y martiano, este partido es, que en su ideología de Estado, es fidelista. El presidente de la República, dice la Constitución, representa al Estado y dirige su política general, a diferencia del primer ministro, que representa al gobierno. Esta es una separación importante que no se da en muchas constituciones latinoamericanas. En algunas, por ejemplo, semiparlamentarias o de tendencia a la parlamentarización, como la peruana, el jefe del Estado es a la vez el jefe del gobierno. El presidente de la República también propone, presenta, conoce, otorga, recibe, evalúa, son los verbos más repetidos en el artículo 128, si bien se le reserva el desempeño de la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas. En ese artículo 128 hay un inciso, el inciso F, que le da superpoderes al presidente de la República. El presidente de la República puede proponer, designar, sustituir o revocar a el primer ministro, todos los miembros del gabinete, el presidente del Tribunal Supremo, el Contralor General y el jefe del Poder Judicial, como decíamos, pero también a la máxima autoridad electoral del país. Sin embargo, al presidente del Consejo de Estado, que es a su vez
como decíamos, el presidente de la Asamblea Nacional, se le concede la potestad de anular los decretos presidenciales que contradigan la Constitución y las leyes. Esto sería lo más próximo a un elemento semiparlamentario. Según la Constitución, la declaración del estado de excepción o emergencia corresponde al presidente de la República, pero en el artículo 144, inciso I, se dice que el primer ministro, cito, puede adoptar de forma excepcional decisiones de tipo ejecutivos administrativos, o sea, quiere decir ejecutivas administrativas, según una errata de la Constitución. De estas observaciones se deriva la sugerencia de que el cambio constitucional que se ha producido en Cuba gravita hacia una dispersión del poder ejecutivo nacional que sin cierta asimilación de elementos parlamentarios, de autonomización de la sociedad civil o eventualmente de pluralismo político puede ser más conflictivo que armonioso en un escenario como el que inevitablemente vendrá de reemplazo generacional de la clase dirigente del país. Un presidencialismo colegiado, como el que aspira a construirse en Cuba, o declaratoriamente o discursivamente, esa aspiración no se ha concretado en la práctica, requiere para su propia eficacia de una flexibilidad mayor en las dimensiones del pluralismo político y la competencia electoral. El avance hacia un esquema de sucesión presidencial cada 2 quinquenios, bajo un partido comunista único, como en China, busca una renovación generacional permanente en el máximo liderazgo que se asegura con el límite, como ya mencionábamos, de 60 años de edad para ser candidato presidencial en el primer periodo. Eso significaría que en 10 años la gran mayoría de la clase política cubana actual quedará fuera del máximo liderazgo del país. Pero como en China, esa renovación generacional en el poder ejecutivo no supone necesariamente flexibilización o pluralización ideológica y política, dadas las premisas inamovibles de un partido comunista único que apuesta prioritariamente a la continuidad. Y ya voy concluyendo. De acuerdo con los propios constituyentes cubanos, los principales referentes doctrinales, como ya se dijo, de la Constitución de 2019 fueron la tradición constitucional de la isla, especialmente de 1940 a 1992, las constituciones bolivarianas de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y otros modelos constitucionales, cito entre comillas, como el de Vietnam y China. El análisis de la parte orgánica de la Constitución y específicamente de la organización del Poder Ejecutivo arroja que es muy poco lo que toma el texto constitucional de los referentes mencionados y que sus deudas con otros modelos no mencionados como el soviético y el ruso son claramente reconocibles. Por ejemplo, en los temas de derechos de tercera y cuarta generación, derechos en materia de género, sexualidades, medio ambiente, autonomías comunitarias de la sociedad civil o despenalización de las drogas, la Constitución cubana está muy lejos del nuevo constitucionalismo latinoamericano. La excepcionalidad del constitucionalismo cubano consolidada a partir de 1976 con la asunción del paradigma soviético sigue siendo evidente. La cubana es la única constitución latinoamericana y caribeña en la que se postula la premisa de un partido comunista único y en la que el presidente de la República y la cúpula del Consejo de Estado, del antiguo Consejo de Estado, se eligen de manera indirecta. El excepcionalismo actúa en 2 sentidos, como un elemento diferenciador de la Carta Magna cubana dentro del constitucionalismo democrático latinoamericano, pero también como un flanco de matización y distanciamiento frente a algunos rasgos distintivos de los proyectos de la última izquierda latinoamericana hegemónica, específicamente del proyecto bolivariano, como es el caso del reeleccionismo presidencial. La mezcla de no reelección y separación de funciones en la cima del poder ejecutivo parece ser, en el caso cubano, resultado de una incorporación selectiva de elementos de las constituciones rusa y china. De Rusia se adopta la desconcentración funcional de la rama ejecutiva, desechando los elementos semiparlamentarios y semipresidencialistas de ese régimen del ruso. De China se asimila la no reelección presidencial bajo la hegemonía de un partido comunista único, pero se restringe el avance
hacia el mercado y el reconocimiento de la empresa privada en la parte dogmática o específicamente referida a los derechos económicos de la Constitución de 2019. Aquí hay una paradoja muy notable. Mientras se ha debatido muchísimo en los últimos años si el modelo económico cubano puede acercarse a la economía de mercado socialista china, pero en la práctica no es tanto el modelo económico como la organización del Poder Ejecutivo Central y el sistema de sucesión presidencial el que se está aproximando al paradigma chino. El nuevo texto constitucional cubano, como los dos que lo antecedieron en el periodo posterior a la Revolución de 1959, es decir, el de 1976 y el de 1992, expone una sobredeterminación de los aspectos geopolíticos o internacionales en el diseño de las instituciones de la isla. Yo quiero cerrar con esta conclusión. Aunque limitadas, esas aproximaciones al constitucionalismo ruso y chino, así como algunas presencias del constitucionalismo bolivariano en la parte dogmática, describen con precisión la nueva red internacional en la que el socialismo cubano busca desplegar sus alianzas en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias al doctor Rojas, gracias Rafa por esa presentación tan erudita, tan estimulante, comparativa y concisa, ¿no? Que seguramente va a levantar muchas preguntas. Y quisiera recordarle precisamente a nuestra audiencia que pueden hacer todas las preguntas que quieran a través del botón de Q y A que está abajo de su pantalla de Question and Answer. Y ya veo que hay una pregunta que voy a plantear enseguida. Pero quería comenzar quizás insistiendo en algo, Rafa, que tú planteaste a través de tu presentación, y es que hay básicamente dos peculiaridades que distinguen al caso cubano después de la Constitución de 2019, que son el énfasis en el sistema de partido único, el Partido Comunista Cubano, y la elección indirecta del presidente, que son dos características que tú no has encontrado en otros sistemas constitucionales en la isla, en América Latina. Entonces, me gustaría que elaboraras un poquito sobre ese asunto, hasta qué punto eso indica que ha habido cambios sustanciales o no en la estructura de poder, es más de lo mismo, una nueva manera de decir las cosas en el texto constitucional, o realmente hay algunos cambios que tú crees que son sustanciales. Bueno, yo creo que el cambio sustancial no está en la definición última del régimen político. El régimen político sigue siendo un régimen no democrático, es decir, de partido comunista único, por cierto, adjetivado así, para que no haya posibilidad de interpretar en el artículo 5 de la Constitución el hecho de que el Partido Comunista, por ser único, pueda ser hegemónico. Esto es una distinción importante porque que se manejó muchísimo en los debates sobre las transiciones a finales del siglo XIX, porque en algunos regímenes, como el mexicano, por ejemplo, se pensaba que la existencia de un partido hegemónico no único facilitaba la transición, es decir, permitía definir el régimen del PRI como autoritario y no como totalitario. En la nueva Constitución cubana no se deja lugar a dudas de que el partido es único, no en el sentido hegemónico del término, sino en el sentido del control absoluto, ¿verdad? Del campo político de la isla. Ahora, el cambio no está en el régimen, el cambio está, como yo digo, específicamente en la rama ejecutiva de los poderes centrales del Estado. Y ese cambio, yo te diría que en ciertos aspectos, vamos, no es sustancial si lo piensas en términos de la dicotomía entre democracia, autoritarismo / totalitarismo, pero sí es fundamental para comprender la dinámica política y social del Estado cubano ahora y en los próximos años. Porque yo creo que el objetivo básico ahí es precisamente, como en China, garantizar una renovación generacional permanente, permanente a un ritmo muy acelerado, porque si la edad máxima para acceder a la presidencia es 60 años y el presidente solo puede ejercer el cargo por 10 años,
estamos ante el escenario de una circulación bastante acelerada de las élites políticas desde un criterio hasta ahora únicamente generacional, porque el único dato que tenemos es el de los 60 años, ¿no? Si esa circulación de las élites políticas no se rigiera únicamente por una lógica generacional, sino por una lógica de otro tipo de identidades, ¿verdad? Por ejemplo, de las identidades raciales o de género o ideológicas, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de un proceso de pluralización a través de la propia rama ejecutiva, aunque el régimen, como decíamos, siga siendo el mismo. Bien. Quisiera ahora hacerte otra pregunta que yo sé que tú has estado muy interesado en estudiar, que tiene que ver con la representación y participación de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, que ahí realmente hay dos tipos de grupos, uno los que han emigrado permanentemente y otros los que están viviendo fuera, pero que todavía mantienen residencia en la isla. Y yo sé que tú has apuntado que hay una gran ausencia en esta Constitución de una definición de los derechos y obligaciones de esta cantidad creciente, ¿no? De más de 2,5 millones de cubanos quizás que viven fuera de la isla. ¿Puedes comentar un poquito sobre cuál es tu idea, cuál sería, tú crees, un paso adelante en la reformulación de esos derechos de los cubanos en el exterior? Sí, yo creo que es una deuda enorme del proceso constituyente. Por cierto, no de todo el proceso constituyente, vamos a ser más o menos claros. El proceso constituyente tuvo una primera etapa, como tú recordarás, de consulta popular y de debate muy intenso a nivel de los medios, en el que participaron entre 2015, 16, 17, hasta el año 17, algunos actores muy importantes de la sociedad civil cubana, como el proyecto de Cuba Posible, por ejemplo, que fue una plataforma de debate intelectual muy importante para articular todas estas demandas de cambio constitucional que se movían. El campo académico de la isla, que como tú y yo sabemos, tiene una beta constitucionalista muy profesional y muy crítica, estuvo fuertemente involucrado en ese debate. Entonces, si incorporamos ese debate al proceso constituyente, habría que decir que no siempre hubo ausencia del tema de la emigración, porque muchos de los académicos, intelectuales y activistas dentro y fuera de la isla insistieron en que era fundamental que los derechos de los migrantes cubanos fueran reconocidos en la Constitución. No fue así, como en tantas otras demandas, como por ejemplo el matrimonio igualitario o el avance en toda la legislación en contra de la violencia de género y los feminicidios. Es decir, la Constitución se quedó muy por detrás y defraudó en la práctica buena parte de las demandas que aparecieron en el proceso constituyente. Y una de las grandes decisiones fue precisamente silenciar a la inmigración misma como un fenómeno dentro de la Constitución y no avanzar, ya no digamos a la concesión de derechos de voto en el exterior o derechos políticos de los emigrantes, pero por lo menos de reconocimiento de algo que estaría en la práctica a partir de la última ley migratoria, ¿verdad? Que es el reconocimiento de derechos económicos y civiles de los emigrantes repatriados o no. Bien. Bueno, pasemos a algunas de las preguntas. Veo que ya la gente está entusiasmada, así que voy a plantearlas según han ido entrando. Ada Ortúzar Young comenta que ha subrayado la evolución y los cambios de la Constitución cubana, pero se pregunta cómo han afectado esos cambios al pueblo cubano de a pie en la práctica de la vida diaria y cómo esos cambios afectan y determinan la vida diaria en la isla. Bueno, en el cambio más notable, que es el que yo señalo en el diseño del Poder Ejecutivo, apenas lleva un año de funcionamiento. Mira, yo diría que el saldo podría ser reservadamente, o no muy optimistamente, positivo, porque lo que hemos visto del desempeño del gobierno cubano en el último año, en lo concerniente, vuelvo a repetir, específicamente al nuevo diseño del Poder Ejecutivo, demuestra un compromiso mayor, por lo menos, con la aceleración de la reforma económica y con la flexibilización de las dinámicas
de las dinámicas, no exactamente de la sociedad civil, pero sí de las dinámicas de la vida cotidiana en la isla. Por ejemplo, esta separación de funciones entre el presidente Díaz-Canel y el primer ministro Marrero ha permitido que el gobierno se comprometa más plenamente con la recuperación del hilo de la reforma económica que se cerró, ¿verdad? Que se cortó muy abruptamente en el año 2016 con el Congreso, el último Congreso del partido, que fue el séptimo, ¿no? En los próximos meses veremos un reajuste en ese diseño. Yo decía al principio de mi conferencia que ahora todas esas funciones están en manos distintas, pero a partir del próximo Congreso del partido, que es abril, es el octavo Congreso del Partido Comunista, se celebrará en abril del 2021, el cargo de primer secretario del Partido Comunista y presidente de la República pasan a una misma persona, que es Miguel Díaz-Canel. Es decir, Raúl Castro debería ceder el cargo de primer secretario del partido a Díaz-Canel. Entonces ya el gobierno estaría en manos de dos políticos de la nueva generación, en la práctica el gobierno, Díaz-Canel y Marrero, y yo espero también que ese desplazamiento favorezca mucho más la apuesta por una recuperación de la reforma económica. Bien. Ariel Pérez pregunta si el no definir claramente el papel del Partido Comunista Cubano obliga al régimen a dar el cargo de secretario de partido y presidente a la misma persona. Y una pregunta después de esta: ¿es concebible en un futuro que ambos cargos sean separados cuando se espere que Díaz-Canel ocupe ambos? ¿Puede esperarse un futuro conflicto entre ambos cargos en caso de estar hipotéticamente separados? Bueno, lo que está previsto en este calendario, que digamos, si sigue al pie de la letra la mentalidad de Raúl Castro, que es un poco la figura tutelar de todos estos cambios, es un calendario que se cumplirá así, al pie de la letra. Si sigue ese calendario, solo habría posibilidad de una separación de funciones muy breve cuando el presidente Díaz-Canel, bueno, creo que ya serían como 9 años, digamos, deba ser sucedido por otro político en Cuba. Ahí se produciría lo que hay ahora, una separación de funciones entre el primer secretario del Partido Comunista y el nuevo presidente de la República, porque todo está previsto para que haya 1 año y medio o 2 años entre un cambio y el otro, como está pasando ahora, ¿no? Que Raúl sigue siendo el primer secretario del partido hasta que venga el próximo Congreso del partido y le entregue, digamos, el cargo a Díaz-Canel. Ahora, la pregunta de Ariel tiene un punto muy interesante, y es que yo creo que, y la respuesta mía sería sí, la forma en que está redactada la función del primer secretario del Partido Comunista en la Constitución da pie a una interpretación de que ese cargo cumple funciones ejecutivas e incluso administrativas. Entonces, por lo tanto, habría una contradicción, habría más posibilidades de contradicción o de tensión en la cúpula del poder si dos personas diferentes ejercieran cargos ejecutivos o administrativos similares. En este caso, cargos, más bien funciones administrativas y ejecutivas de Estado, no de gobierno, de Estado, ¿verdad? Que en ese caso sería el primer secretario del partido y el presidente. Por eso la apuesta del modelo es a unir esas dos funciones en una misma persona. La próxima pregunta de Elizabeth Carrillo es, ¿cuál es en tu opinión el papel de GAESA, la estructura gubernamental cubana y militar, como líder de la clase empresarial de las Fuerzas Armadas en la reorganización de la estructura de poder? Mira, yo en realidad encontré poco, digamos, en lo que sobre el papel de los militares, del ejército, en el diseño del nuevo Poder Ejecutivo. Me parece más bien que la idea es que el Poder Ejecutivo favorezca en los próximos años a una nueva generación civil de políticos profesionales, tanto en el máximo liderazgo del primer ministerio, o sea, del Consejo de Ministros, la jefatura del Consejo de Ministros, que es el primer ministro, como en el presidente de la República. Dejo fuera el Consejo de Estado porque ya me parece que en la práctica es una entidad que se va
va absorbiendo más bien el poder legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Lo mismo yo diría que en el partido, no veo una tendencia a favorecer, bueno, habrá que ver el próximo Congreso, habrá que leer con mucho cuidado cómo se reorganiza la cúpula del Partido Comunista en el próximo 8º Congreso, en el que Raúl Castro cederá la primera Secretaría General del partido a Díaz Canel. Allí habrá que ver, pero no observo tampoco una fuerte tendencia a reforzar la presencia de los militares en la cúpula del partido. Claro, esto no quiere decir para nada que los militares, la FARC, dejen de ser, como bien dice la pregunta, lo que son un actor económico central, y cuando decimos actor económico central, actor político también central, ¿verdad?, del sistema cubano. Me parece que seguirán teniendo una gran capacidad de control de esferas y recursos estratégicos de la economía cubana, con lo cual, como cuerpo, digamos, ¿no?, como actor dentro de la clase política cubana, tendrán siempre un peso enorme. Bien, ahora tenemos una pregunta que está en inglés, pero voy a traducirla de manera improvisada, de Matthew Hill. Y él comenta o pregunta si, aparte de los cambios formales de la Constitución del 2019, que refuerzan el papel del partido como el único poder, como tú has explicado muy bien, él se plantea si hay algunos cambios informales que no están articulados en la Constitución que apunten hacia algunos cambios en la forma de gobernanza, ¿no? Y entonces menciona, por ejemplo, una creciente descentralización, apertura a mercados, procesos de mercado, el estímulo creciente a la industria privada. Sí, la Constitución, vamos, no lo señalé porque no era mi objetivo hablar de la parte, digamos, de los derechos fundamentales, pero la Constitución del 2019 avanza considerablemente en el reconocimiento del sector no estatal de la economía, por medio de esa admisión de una gran diversidad de formas de propiedad. Sin embargo, no veo otra vez en lo que es el objetivo de mi estudio, que es el diseño del Poder Ejecutivo, hay muy poco reflejo, ¿verdad?, de esa flexibilización e incluso diría de esa descentralización. Es decir, yo mencionaba que hay una descentralización administrativa, la hay, en efecto, una vez que se crea el cargo de primer ministro como jefe de gobierno. También hay un elemento de descentralización administrativa en la creación de los gobiernos provinciales, que eso es otra innovación del texto constitucional que no analicé esta vez. Sin embargo, esa descentralización administrativa se da acompañada, como vemos por el inciso F del artículo 128, de un hiperpresidencialismo en ciertos aspectos cruciales, porque el presidente sigue teniendo, ¿verdad?, un superpoder con respecto al primer ministro, pero también el poder judicial y el poder electoral, por no hablar del propio Consejo de Ministros. Sí. Tengo dos preguntas relacionadas aquí en el Question and Answer de Héctor Gutiérrez, que plantea qué métodos existen que permitan constatar una real participación de la población en general en las peculiares elecciones que se llevan a cabo en la isla. Y la segunda parte se me perdió, pero voy a ver si la encuentro aquí en el... Un momentito, por favor, perdón. La segunda parte, ¿con qué recursos económicos cuenta el nuevo ensamblaje del poder y cuán importante es la presencia del capital proveniente de los Estados Unidos? Ahí hay como tres preguntas en una sola. Sí, claro, y todas como fuera del tema. Yo entiendo, porque este es un asunto que siempre, el tema de Cuba es muy difícil de desgajar o de segmentar, porque viene siempre como en un todo, ¿no? Entonces, mira, en realidad el tema de la participación ciudadana en los procesos electorales es un tema muy difícil de asir en Cuba, como tantos otros temas que tienen que ver con las prácticas ciudadanas o con la mayor o menor autonomía de la sociedad civil, pues carecemos realmente de estadísticas, de instrumentos de medición, de encuestas, por ejemplo,
que son fundamentales en cualquier país para medir la verdadera participación. Lo que sí vimos es una movilización ciudadana bastante considerable en el proceso constituyente y una activación política, como mencionaba antes, de actores intermedios, podemos decir, ¿no? De sectores, organizaciones de la sociedad civil, sectores reformistas dentro del propio aparato partidista y gubernamental, académicos, intelectuales, periodistas. Hubo un enorme dinamismo en el proceso constituyente cubano entre el año 2015-16, desde el primer momento en que Raúl Castro dice que se avanza hacia la redacción de un nuevo texto constitucional, hasta el año, entre 2017 y 19, justo cuando echa a andar ya el proceso formalmente, coincide con un cierre político muy importante en Cuba, de rechazo a la lógica reformista previa y en buena medida de rechazo al proceso de normalización diplomática con Estados Unidos. Bueno, eso ahí entraría en otros aspectos muy, muy distintos, pero más concretamente sobre el tema de la participación, no tanto. Lo que sí demostró el último constituyente es que el Estado sigue teniendo una gran capacidad de convocatoria de las mayorías para realizar ejercicios plebiscitarios, como es el de ¿verdad? El de la confirmación de una mayoría de un voto del sí a favor de la Constitución. Pero como sabemos, ese no es el único aspecto, digamos, de la participación política ciudadana, ni tampoco del ejercicio del sufragio, ¿no? El otro aspecto de la pregunta creo que tiene que ver otra vez con los recursos económicos del Estado. Es un tema que no conozco muy bien, pero sigo muy de cerca los estudios que hacen Carmelo Mesa Lago, Pedro Monreal, Omar Everleni, Pavel Vidal, todos los economistas cubanos que siguen de cerca el proceso de la isla. Ellos de lo que nos hablan es de una gran crisis, más bien de un momento crítico dentro de la crisis, especialmente crítico de la crisis prolongada que vive la economía cubana, aunque todos ellos observan lo mismo que yo señalé antes, que es una mayor disposición del máximo liderazgo de la isla para recuperar la iniciativa reformista que se había perdido en los últimos años. Beniel López nos pregunta, o te pregunta, si podríamos decir que la separación de poderes entre jefe de gobierno y jefe de Estado se debe también a un intento de saldar divisiones entre la élite política cubana. Y si podrían verse dos visiones en esa élite, una más pragmática y otra más dogmática. Sí, puede haber algo de eso. También es un terreno muy inasible, digamos, ¿no? Muy especulativo. Yo creo que seguramente hay muchas más de dos tendencias en la política cubana como en cualquier otra política latinoamericana. Esa clásica distinción entre suaves y duros, ¿verdad? Como que se vuelve muy manida. Y en un momento especialmente, en un momento tan crítico, como decíamos, de la situación cubana, debe haber muy distintas gradaciones, ¿no? Entre el sector más inmovilista y el sector más aperturista. Lo que hemos visto en el último año no permite concluir, sin embargo, que el Consejo de Ministros y su titular, Marrero, sean más abiertamente reformistas que el presidente de la República y su equipo de gobierno, lo que era antes el Consejo de Estado, ¿verdad? Pero que ahora es otra cosa, ¿no? En la práctica lo que ha sucedido en realidad es que el presidente Díaz-Canel también ha respaldado públicamente la vuelta a la lógica reformista, si bien quien tiene un rol más activo, especialmente frente a la Asamblea Nacional, es Marrero. Es interesante también la forma en que se delimitan esas funciones en la Constitución por la vía de lo que llaman representación, es decir, cada uno, el presidente y el primer ministro, ejercen funciones en el presidente de Estado, el primer ministro de gobierno, y representan ante. Entonces lo que es interesante aquí es que el rol más activo de Marrero en favor de la reforma
elige o prioriza como foro la Asamblea Nacional, porque el primer ministro representa ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente representa ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional. Digamos. Su foro es mucho más amplio. Y en ese sentido, el peso, por supuesto, del discurso del presidente es mayor. Sin embargo, como digo, he visto más bien una sintonía. Yo no he observado en el último año una tensión, digamos, ¿no? Puede haberla. En el día a día a lo mejor se dio, pero no he observado una tensión en cuanto al mayor o menor énfasis o ritmo de la reforma en Cuba entre el presidente y el primer ministro. Nuestra colega y amiga mutua, Uva de Aragón, señala que la nueva constitución intenta garantizar la supervivencia del sistema más allá de la vida de los hermanos Castro. Aún así, dice, si en 9 años, cuando terminaría Díaz-Canel, haya muerto Raúl, ¿qué posibilidades existen de cambios más sustanciales? Bien, mira, ahí es muy buena la observación. Una hipótesis de trabajo que podría derivarse de este nuevo diseño es que precisamente la nueva estructura del Poder Ejecutivo en un mediano o un largo plazo podría convertirse en un motor del cambio por la vía generacional o de la diversificación en otros sentidos. Es decir, si la lógica de la diversificación civil, cultural, social que estamos viviendo en todo el mundo y en Cuba específicamente se mantiene en las próximas décadas, yo no dudaría que la sucesión no solo favorezca a un hombre, por ejemplo, de 10 años menor, por lo menos, ¿verdad?, que Miguel Díaz-Canel en 9 años, sino a una mujer. O que favorezca no a un blanco como Díaz-Canel, sino a un mulato o a una mulata o a un negro o a una negra cubana, y veamos a una presidenta o a un negro cubano en la presidencia de la República. Por la vía tanto de la renovación generacional como de la diversificación, ¿verdad?, de los sujetos políticos puede esa nueva estructura de poder favorecer los cambios. Voy a juntar 2 preguntas que me parece que están relacionadas. Una de Olimpia González, que dice así: ¿hay algún recurso establecido en la Constitución para que la sociedad cubana pueda expresar descontento con la actividad del presidente y lograr su descalificación y consecuente renuncia? Y la segunda pregunta de Eric Brito Barrios, que pregunta: ¿esta nueva constitución permite alguna posibilidad de referéndum o un cambio de sistema por vías pacíficas? ¿Y cuál sería esa vía? Sí, sigue habiendo iniciativas de ley, posibilidades, o sea, formas, ¿verdad?, derechos al referéndum, al plebiscito, de reforma constitucional, por la vía de la reforma constitucional, por medio de la iniciativa ciudadana de ley, como existía en las constituciones anteriores. Recordemos que ese recurso es el que permitió al proyecto Varela, digamos, desplegar toda su estrategia a finales de los años 90, principios de los años 2000, para avanzar en un cambio del sistema político en la isla. Esos recursos se mantienen en la nueva constitución. Amalia Pérez Martín pregunta: considerando las nuevas leyes de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿considera usted que puedan darse futuras contradicciones o contrabalances entre el Consejo de Estado, la Asamblea y el Ejecutivo? Pensemos, por ejemplo, en el nuevo mecanismo impreciso de promulgación de leyes que por el presidente y su capacidad de dictar decretos presidenciales sin ser publicados en la Gaceta Oficial. Bueno, yo creo que ya sabe más que yo sobre ese tema. Me parece que sí, que eso todo eso puede producirse y puede ser incluso más, puede volverse más frecuente que una eventual tensión entre la rama más propiamente política del Poder Ejecutivo y la rama administrativa. No estoy tan seguro de que realmente pueda tener un gran protagonismo el Consejo de Estado en un escenario de conflicto sobre competencias jurídicas entre los poderes, porque sigo pensando
que el Consejo de Estado cae en una situación un tanto difusa por esa presidencia híbrida entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, pero creo que sí, que claro que es posible. Una pregunta un poco técnica, pero pertinente de René Costales, es que además de China, ¿cuántos y cuáles otros países supeditan su constitución a un partido político único? Ajá. Bueno, no creas, tampoco lo tengo muy claro, pero creo que son tres: China, Vietnam y Corea del Norte. Eh, claro, ahora como vemos con este nuevo diseño, con algunas diferencias en el poder ejecutivo de cada uno. Sin embargo, creo que en el caso cubano sí hay un avance bastante claro hacia una de las lógicas características del sistema chino, que es esta sucesión presidencial o sucesión en el liderazgo. Ellos no le llamarían sucesión presidencial, eso es un término muy del constitucionalismo latinoamericano. Por cierto, y es un concepto que tuvo mucha fuerza en algunos momentos del siglo XX, precisamente porque los sistemas políticos no eran plenamente democráticos, sino tenían variantes de autoritarismo. Entonces era fundamental, era fundamental garantizar una sucesión presidencial. Ahora, en la renovación generacional, en el máximo liderazgo, ¿no? Y en la sucesión de poderes, el sistema cubano se va acercando mucho al chino y al vietnamita, aunque creo que en el caso vietnamita hay algunas diferencias también. Una pregunta de nuestro amigo y miembro de nuestra junta asesora, Carlos Saladrigas, es la siguiente. Un analista cubano dijo que aunque había un partido único, hay varios partidos dentro del partido. ¿Cuán fuerte pueden llegar a ser esas diferencias dentro del partido para llegar a constituirse como tendencias directivas dentro del sistema cubano? Muy buena pregunta. Ha habido durante muchos años en sectores reformistas dentro de la isla, como seguramente Carlos sabe, corrientes que han dicho que han sostenido la tesis de que antes de democratizar o reformar el sistema político cubano, es fundamental democratizar el Partido Comunista y convertirlo en una organización donde sean posibles las tendencias públicamente, algo que existió en algunos momentos de los partidos comunistas en Rusia y en Europa del Este en la primera etapa de la post-revolución soviética, y fue una demanda de sectores importantes del marxismo o del socialismo democrático en Europa hasta los años 70. La idea de que de que podía existir un partido comunista plural donde a su interior fueran reconocibles diversas tendencias. Eso hasta ahora no lo vemos en Cuba, entre otras cosas porque algo que mencionaba al principio, la proyección pública del Partido Comunista cubano sigue siendo muy hermética. Se lee desde la propia Constitución, donde no hay una claridad en la definición de roles, más bien hay una ambigüedad en la forma en que se transmite cuál es la función del primer secretario y en general el papel del partido. Por un lado, se insiste en que ese es un partido que es portador de una ideología de Estado, pero una ideología de Estado que está definida de una manera muy amplia, muy dispersa, y al mismo tiempo se abre la interpretación de que el partido puede cumplir funciones políticas, incluso administrativas, como decía. Yo no veo todavía señales. Habrá que observar muy atentamente el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 8º Congreso. Ese será el Congreso en el que por primera vez habrá un primer secretario general del partido que no se apellide Castro. Y habrá que ver si también dentro del partido se opta por una vía de renovación y diversificación generacional y social, ¿verdad? Como la que más o menos hemos observado en los máximos poderes del Estado.
Pero esa en efecto es una posibilidad. Digamos que la presión hacia el pluralismo que vamos observando siempre, que observamos de manera ascendente desde la sociedad, logre reflejarse dentro del Partido Comunista. No lo sé, pero puede ser. Por lo pronto, no me cabe duda de que esa presión ya está haciéndose sentir en lo que lo que hemos tratado hoy, en el nuevo formato del Poder Ejecutivo Nacional. No me extrañaría que se haga sentir también dentro del Partido Comunista. Bien, Adriana Méndez, nuestra colega también mutua, quiere seguir precisamente el tema de la reforma y pregunta qué posibilidad hay de que el pueblo cubano influya en analizar el pluralismo político más allá del Partido Comunista Único. Y, en otras palabras, quiere tu opinión acerca de si la meta del pluralismo político es algo que el pueblo cubano anhela. Otra pregunta relacionada, ¿qué papel jugaría en este proceso los grupos de disidentes y los que abogan por diferentes modelos democráticos? Sí, mira, yo en realidad creo que otra vez no tenemos forma de medir la demanda popular de manera masiva en relación con el pluralismo, pero lo que sí tenemos muchísimas evidencias es que hay sectores, múltiples sectores de la sociedad civil, de las franjas reformistas del gobierno, comprometidas con avanzar en algún tipo de pluralización del sistema político cubano. Yo creo que ese avance está dado por la propia pluralización civil de la ciudadanía cubana. La ciudadanía cubana hace muchos años dejó de ser esa ciudadanía homogénea, ¿verdad? Diseñada por la Constitución de 1976 y reafirmada por la Constitución de 1992. De hecho, ya es una ciudadanía que no ejerce su sociabilidad exclusivamente o prioritariamente dentro de los medios e instituciones del Estado. O sea, ese marco de sociabilidad hace muchos años se rebasó y estamos en un momento, ¿verdad?, de construcción de alternativas de sociabilidad desde muchos sectores de la población en Cuba, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional también. No únicamente las grandes ciudades reflejan eso, es lo que quiero decir. Naturalmente, en las grandes ciudades es mucho más notable ese rebasamiento de los marcos de sociabilidad característicos, ¿no?, del periodo de mayor estabilidad del sistema político de la isla en los años 70, todavía en los años 80. Entonces, sigo pensando que esa presión seguirá. Una forma, digamos, de institucionalizar ese pluralismo sería algo que se manejó durante el proceso constituyente en estos debates, sería la transición de un partido único a un partido hegemónico, por ejemplo, ¿no? Es decir, no la transición de un régimen de partido único a un régimen pluripartidista o multipartidista, sino de un régimen de partido único a un régimen de partido hegemónico, donde podrían tolerarse organizaciones políticas, llámense o no partidos, digamos, si se llaman partidos, hay más posibilidades de identificar ese tránsito con un pluripartidismo, pero no necesariamente. Pero más o menos rebajando el rango de control que ejerce el partido o que pretende ejercer el partido sobre la sociedad cubana. Eso, como sabemos, fue otra de las frustraciones del proceso constituyente. Tampoco era una demanda muy generalizada, pero sí podía localizarse en sectores críticos, intelectuales. No sucedió eso. Y al final el Partido Comunista acabó más reforzado en la nueva Constitución. Pero yo no descarto que muy pronto vuelva a aparecer la misma demanda. Mientras tanto, como sabemos, hay organizaciones políticas opositoras dentro de la isla que abiertamente demandan y quieren una transición plena de un régimen de partido comunista único a un régimen pluripartidista y multipartidista. Esas organizaciones seguirán funcionando más allá de las limitaciones que les impone la represión del Estado cubano, la deslegitimación permanente
de esas organizaciones, pero también, hay que decirlo, la subordinación en muchos casos de esas organizaciones opositoras a lógicas exógenas, voy a decirle así, como puede ser, por ejemplo, la dinámica electoral en los Estados Unidos o los grupos de intereses, especialmente relacionados con la clase política cubanoamericana. Yo no veo que eso vaya a cambiar realmente en los próximos años, ni con la nueva administración demócrata, ni con un cambio en el futuro. Ya me parece que hay una dinámica muy asentada, hay una serie de mecanismos de politización de esos sectores dentro de la isla que se seguirán reproduciendo en los próximos años. Lo que observo es que en efecto eso tendrá las mismas dificultades o mayores dificultades para incidir en un cambio, en un verdadero cambio del sistema político cubano que ahora. La lógica del cambio por ahora me parece que la sigue teniendo el gobierno de la isla, más bien el control de la lógica del cambio lo sigue teniendo el gobierno de la isla, aunque haya una presión cada vez más diversa y heterogénea para crear otros ritmos, ¿verdad?, del cambio desde la sociedad civil o la oposición. Muy bien, tenemos un comentario de Mario Félix Leonard Barroso, quien plantea, pregunta si tienes algo que decir acerca de los artistas del movimiento San Isidro, quienes desde ayer se declararon en huelga de hambre en protesta por la prisión de uno de sus integrantes. Sí, bueno, he seguido muy de cerca por los medios y las redes lo que está sucediendo. Como he sabido, mi posición es siempre contraria a la represión de ese y de tantos otros movimientos de la sociedad civil, de la oposición. Y también hay que recordar, no únicamente de la sociedad civil, de la oposición o de la parte politizada del campo artístico e intelectual. La represión en los últimos años también ha afectado a sectores reformistas, intelectuales del campo artístico, no necesariamente vinculados con el activismo político. Pero como siempre creo que cualquier acto represivo o de limitación de derechos elementales, como es el de salir de sus casas y transitar libremente por la ciudad, me parece reprobable. Bien, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y te agradezco por tu paciencia y por tu elocuencia. Hay un par de miembros de la audiencia que quieren preguntarte un poco a futuro acerca de las implicaciones de la nueva Constitución o las posibles implicaciones de la nueva Constitución para la política de Estados Unidos hacia Cuba bajo la administración de Biden. Uh-huh. Sí. ¿Cómo es la pregunta en concreto? ¿Qué efecto tendrá la Constitución, si alguno, en la nueva administración de Biden cuando tome posesión en enero? Pero la Constitución misma no creo que vaya a tener efecto alguno en la relación con la administración Biden. En un momento se especuló que la Constitución, el nuevo diseño constitucional, podía tener que ver con una adaptación del sistema político cubano a la era Trump, pensando en que Trump se reelegiría y que gobernaría unos 8 años. Yo no creo que realmente la Constitución responda a esos resortes tan coyunturales. Parece que el diseño de la Constitución, la prioridad del diseño de la Constitución, del nuevo diseño específicamente del Poder Ejecutivo, pero también podemos decir de la limitación de los derechos fundamentales que se mantienen, es, como decía Uva de Aragón, garantizar la reproducción del mismo sistema desde una lógica de renovación generacional y eventualmente de diversificación o pluralismo civil. Por lo pronto, de una lógica de circulación del poder en términos generacionales. Por lo tanto, eso quiere decir que es un diseño constitucional no hecho para una administración u otra de los Estados Unidos. Ahora bien, creo que en efecto la Constitución cubana, tal y como quedó, tiene
algunos elementos favorables para un relanzamiento del proyecto de normalización diplomática entre Estados Unidos y Cuba, especialmente todo el articulado dedicado a las formas de propiedad y al sector no estatal dentro de la isla coincide con las políticas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro entre 2012, 2013 y 2014, que generaron un incentivo para el proceso de normalización diplomática que emprendió el presidente Barack Obama justo en esos años, 2013, 2014. Es evidente, y lo han dicho muchos de los artífices de ese proyecto de normalización, que la administración Obama vio con buenos ojos el proceso de dilatación del sector no estatal en Cuba y de garantías para el avance no solo del trabajo por cuenta propia, sino eventualmente de una pequeña y mediana empresa en la isla. Yo no coincido con quienes piensan que la tesis del gobierno de Obama era que esa apertura económica por sí sola generaría una democratización del sistema político. No creo que fuera tan naif la aproximación de la administración Obama hacia Cuba. Lo que veía que era en efecto, podía ser el crecimiento de un sector no estatal en Cuba, podía ser una manera de garantizar mayor autonomía a la sociedad civil y a la larga, en efecto, favorecer el pluralismo civil dentro de la isla. Y entonces creo que la nueva constitución, como decía, favorece muy ampliamente la idea de retomar el proceso de normalización diplomática y restablecer en lo posible, ¿verdad?, los vínculos entre Estados Unidos y Cuba que mejoraron considerablemente entre 2013 y 2016. Bueno, voy a tratar de cobrar una última pregunta, espero puedas contestar brevemente, de Teresa Pedroso, quien reconoce que el contenido de la Constitución del 2019 es muy complejo y quiere saber si tú crees que la población cubana tiene conocimiento y conciencia sobre las reformas que plantea. Bien, ese tipo de preguntas son las que no podemos responder porque no tenemos información a la mano. Realmente no sabemos, por ejemplo, qué grado de recepción real ha habido de la Constitución de la población. No tenemos una encuesta, no tenemos un indicador. Yo no conozco, por ejemplo, bien, a lo mejor hay información por ahí, pero no la conozco, datos claves para estudiar la socialización del texto constitucional, como podría ser si finalmente se editaron los ejemplares finales y se reprodujeron a nivel de los periódicos, qué tiraje siguen teniendo los periódicos, Granma, Juventud Rebelde Trabajadores, donde pudo haber aparecido el suplemento de la Constitución, qué acceso a Internet tiene la mayoría de la población de la isla para haber leído la versión electrónica. No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que hubo una apertura de expectativas durante el proceso constituyente que demuestra un interés en el cambio constitucional, y si se leen todas las propuestas que se hicieron de manera directa en los procesos de consulta de la Constitución a nivel de barrio, se ve que había una visión sumamente crítica a nivel popular en Cuba del régimen constitucional anterior, es decir, de la Constitución de 1992. Me parece que la Constitución de 2019, como decíamos, quedó muy lejos, muy por debajo o muy por detrás, ¿verdad?, de esas expectativas de cambio constitucional. Ahora, hay que agregar también que Cuba nunca se ha caracterizado, la Cuba revolucionaria, la Cuba socialista, no se ha caracterizado por una cultura constitucional muy alta, que digamos, ¿no? Más bien baja, ¿no? A diferencia de lo que fue la tradición constitucional cubana desde el siglo XIX y específicamente en la primera mitad del siglo XX, que en eso no se diferenciaba demasiado Cuba de otros países latinoamericanos. Recordemos, en América Latina y el Caribe hay un constitucionalismo muy intenso desde las primeras décadas del siglo XIX.
Los padres fundadores de varias de las repúblicas latinoamericanas fueron constitucionalistas, como Bolívar, Morelos en México. Bueno, al igual que en Estados Unidos, los de Jefferson y los constitucionalistas norteamericanos. Pero a diferencia de Estados Unidos, en América Latina el constitucionalismo siguió siendo una tradición muy fuerte durante todo el siglo XIX y el siglo XX, porque cada 20 o 30 años cambiaban las constituciones. Un poco en América Latina y el Caribe pasó lo que no pasó en Estados Unidos, que según Jefferson debía pasar, que cada 15, 20 años una nueva generación proclamara una nueva constitución. Esa ha sido más o menos la historia de América Latina y el Caribe desde el principio del siglo XIX para acá. Pero en Cuba se interrumpió esa tradición con la revolución, porque en el fondo los regímenes socialistas de la Unión Soviética y Europa del Este no favorecían una cultura jurídica o constitucionalista. Entonces yo veo realmente que el impacto de la Constitución sea menor en términos de la cultura política de la ciudadanía cubana actual. Pero a la vez yo creo que me parece al mismo tiempo que el derecho es cada vez más importante para el Estado cubano en un momento como el que estamos viviendo. Entre otras cosas, porque se están abriendo nuevas dinámicas económicas, sobre todo, ¿verdad?, para el funcionamiento de la isla en el siglo XXI, que requieren de una cobertura jurídica. Todo el proceso de crecimiento del sector no estatal, de apertura de la isla a inversiones y créditos extranjeros, se da acompañado de una codificación jurídica. Y para eso, y en todo ese aspecto, vuelve a adquirir una importancia clave la Constitución. Gracias, Rafa. Se nos ha acabado el tiempo y hay algunas preguntas pendientes. Y sobre todo, gracias por permitirnos conversar contigo a distancia y por el trabajo excelente que sometiste. Y quiero recordarle a los miembros de la audiencia que van a recibir gratuitamente por correo electrónico un ejemplar de este ensayo para que lo puedan consultar y leer con más calma. Así que damos por terminada la sesión y de nuevo, gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos.